Y como le dije, ahora vamos a tratar un tema político que es la reelección, un tema que está en todos los medios, y aunque todo el mundo dice yo no quiero hablar de eso, todos están hablando todo el tiempo de eso. Así que nos acompañan hoy el diputado Melchor Cruchaga de la UCR de la provincia de Buenos Aires y el señor Juan Carlos Almonacid, que es dirigente del Partido Justicialista. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Lo primero que quiero preguntarle al diputado Cruchaga es, ¿hay una posición totalmente monolítica de la Alianza en este tema? Porque uno ve que la Alianza a veces tiene posiciones donde no se ponen muy de acuerdo todos, lo cual no necesariamente es malo, pero ¿hay una posición uniforme de la Alianza en este tema totalmente o no? En la Alianza es absolutamente monolítica la posición, y hoy en la Cámara de Diputados, en la sesión especial que habíamos solicitado para tratar este tema, el único bloque que faltó fue el justicialismo. El resto de los bloques, los partidos provinciales, se manifestaron exactamente en la misma posición que lo viene haciendo la Alianza en este tema. Señor Almonacid, se dice que usted es un poco el inventor de este tema de la reelección, porque fue usted el que se presentó en un juzgado, tengo entendido, corríjame si no estoy en lo cierto, diciendo que, bueno, el presidente Menem de alguna manera estaba proscripto. ¿Es así o no es así? ¿Cómo es la historia? Sí, bueno, el tema es el siguiente. Yo soy dirigente del Partido Justicialista de la Capital Federal y, como usted sabe, además de los derechos políticos que tenemos todos los ciudadanos, los candidatos se deben de postular a través de las internas de la institución partido, que está reconocido también por la Constitución Nacional. De manera tal que yo hice una presentación formal ante mi partido, el Partido Justicialista, para postularlo al actual presidente, el doctor Carlos Menem, en razón de las disposiciones del artículo 90 de la Constitución Nacional, que, como todo el mundo sabe a partir de este enorme debate que ha suscitado el tema, establece que el periodo presidencial para el presidente y vicepresidente, conforme la nueva Constitución vigente, es de 4 años. Con facultad a una sola reelección. Siendo esto así, el requisito para la reelección, obviamente, es haber cumplido un periodo previo de 4 años, que recién ahora, en esta circunstancia, se daría para el doctor Menem. Frente a esto, existe la redacción de una cláusula transitoria, la cláusula transitoria novena, que integra una serie de disposiciones que, como la ha llamado y denominado específicamente el constituyente, son transitorias, están agregados al final de la Constitución. Y son complementarias, así fue definido, no por mí, sino por un fallo anterior de hace 2 años de la Cámara Nacional Electoral que está vigente, son complementarias de los derechos permanentes establecidos en la Constitución Nacional. Y referidos concretamente al tema, los derechos políticos que aparecen reconocidos en el artículo 37, por el cual todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, mediante la institución del voto obligatorio, a todos los candidatos para cargos públicos, incluido obviamente el de presidente de la Nación. Ahora, ¿alguien le pidió que lo haga o lo hizo espontáneamente? Un día se levantó y dijo, voy a pedir que Menem... Yo, además de ser ciudadano, soy abogado y soy un viejo militante del Partido Justicialista. He sido apoderado en varias oportunidades, en el orden metropolitano, apoderado nacional también del Partido Justicialista. He sido congresista metropolitano, congresista nacional y candidato a diputado y a senador nacional. De manera tal que tengo una vieja militancia y una vieja experiencia en el tema de la justicia electoral y en particular en materia de recursos extraordinarios, porque me he especializado en el tema y he ganado 2 recursos que son muy importantes. Uno, la registración de los símbolos, precisamente del Partido Justicialista, que no sé si el público joven recordará, pero que estaba prohibido el uso de los símbolos y las denominaciones por el famoso decreto 4161 desde el año 1955, y que lo obtuve siendo apoderado, enviado por el partido en las elecciones de Misiones del año 75, en un fallo dividido de la Corte Suprema. Y después otro recurso extraordinario también. No de esta Corte. No, del año 75, bueno. Un fallo dividido en aquella oportunidad. Eran las postrimerías del gobierno constitucional peronista, el general Perón había fallecido y hubo elecciones en la provincia de Misiones. Y ahí surgió
el Partido Peronista Auténtico, que era una versión de izquierda. Pero espere, porque estamos sobre el tema de la reelección y ahí le agradezco, usted se especializa en temas relacionados a la especialista en materia de recursos extraordinarios. Si me permite, Walter, porque me parece muy importante tal vez hacer una explicación que parezca muy elemental, pero debemos volver a revalorizar y debemos tener muy presente que la sociedad argentina, durante las últimas décadas y particularmente a partir de 1930, abandonó la Constitución en diversos periodos, lo que le costó muchos periodos de dolor, de violencia y de sangre. De tal manera que la vigencia de la Constitución no solamente es una cuestión teórica de los tribunales y de los abogados, sino que es una pieza fundamental en la convivencia y en el armado de nuestro sistema institucional. Respetar la Constitución es el primero de todos los mandamientos que tenemos los argentinos, y no porque nos haya enseñado esto desde la escuela primaria, sino porque hasta el fin de nuestros días en esta sociedad debemos respetar la Constitución. Y la Constitución tiene un preámbulo, el cuerpo principal y estas disposiciones complementarias, con la última reforma de 1994. Es un todo. No hay ninguna interpretación, ni doctrinaria ni jurisprudencial, que pueda subdividir este todo. De tal manera que vale desde el preámbulo hasta la última de las disposiciones complementarias. Y no hay tribunal en el país que pueda declarar que una de estas disposiciones complementarias no tiene validez en relación con el resto del cuerpo o de los artículos que tiene nuestra Constitución. Aparentemente nacional. La Corte Suprema de Justicia sí. ¿Y qué pasa si la Corte Suprema de Justicia dice, si me permite voy, porque esta cuestión jurídica podría... Y vuelvo a mi primera observación. El presidente Menem, de puño y letra, firmó 5 documentos desde el Pacto de Olivos hasta el momento en que se convirtió en ley la reforma, él personalmente. Él participó en la redacción y firmó los documentos originales. Y además juró 2 veces esta Constitución. Cuando se reformó en el 94 y fueron solemnemente todos a Paraná para jurarla, y cuando asumió en el segundo mandato. De tal manera que hay una cuestión ética y política sustancial, que el primer magistrado, el hombre que debe defender la Constitución, que la reformó y que intentó modificarla en el año 1994, lo logró con el consenso de diversos partidos políticos, hoy no puede desconocer ni la letra, ni el contenido, ni el espíritu de esa reforma. ¿Me permite una aclaración? En consecuencia está violando no solamente la letra, está violando 2 juramentos, y eso en un presidente es muy grave. Me permite una aclaración. Mire, yo vengo del Congreso de la Nación, porque en el Senado de la Nación, en estos momentos, hay una sesión especial propuesta precisamente por el radicalismo referente a este tema. ¿Están trabajando a esta hora en el Senado? Sí, en este momento están discutiendo, comenzó en la tarde, y después de las 6 de la tarde se empezó a tratar precisamente el tema. Hay anotado más de casi 15 oradores, de manera tal que supongo que terminará en la madrugada. Yo estuve presente desde el momento en que se trató el tema, porque en el día de ayer hice una presentación por escrito ofreciéndome para ponerme a disposición de los señores senadores, porque fíjese, se da el especial caso que los legisladores, tanto del radicalismo como del FREPASO, han propuesto la discusión y el debate de una presentación que en este momento tiene la Corte, que es la que yo he efectuado, y que la desconocen, de manera tal que parece poco serio que los señores legisladores hagan juicio de valor sobre una presentación que la desconoce. Fíjese, yo comparto plenamente lo que ha dicho en la primera parte, acá el doctor Cruchaga, porque en mi presentación sostenemos precisamente los mismos principios, o sea, el fiel cumplimiento de todas las disposiciones de la Constitución Nacional. Acá, por un interés de descalificar esta presentación, se ha dicho que se trataba de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula constitucional. De esta forma, irónicamente, se trataba de menospreciar esta presentación. Pero la mentira tiene patas cortas, y finalmente, a pesar de todas estas especulaciones y juegos de palabras, frente al todo el cuestionamiento que se ha hecho, finalmente la gente se va a preocupar en leer específicamente el fallo de la Corte Suprema y los fundamentos, y se van a dar cuenta que no es esto lo que se ha pedido ni lo que se ha propuesto. Yo me basé fundamentalmente en el fiel respeto de la Constitución Nacional,
en virtud de un pronunciamiento de hace 2 años y medio, Ahora, emitido por la Cámara, perdóneme, esto es importante, emitido por la Cámara Nacional Electoral, que se encuentra vigente, y donde se analizó una cláusula, no, perdóneme porque esto sí es importante, se analizó la vigencia de la cláusula transitoria 15, que tiene el mismo valor constitucional, como dice acá el doctor, que la cláusula transitoria novena. Pero el público no entiende, hay un problema. Yo se lo explico rápidamente. Son cuestiones jurídicas, el público no las entiende detalladamente porque no son abogados, generalmente. ¿Pero por qué no lo sintetizamos? Pero por eso, ¿por qué no lo sintetizamos? La cláusula transitoria novena dice que el primer mandato de Menem, el de 1989, es primer mandato si él optaba por la reelección en el segundo periodo de 4 años. No. Perdóneme. No es cierto eso. No, es cierto, en alguna medida, pero vamos a decirlo puntualmente. O hay que leerla. Hay que leerla. Y léala. Pero es increíble que a esta altura tengamos que leer la disposición y la pero es importante novena. para que la gente tenga, doctor, para que tenga exacta noción, porque si no, por ahí la gente se puede confundir. Si usted la tiene a mano, nos evitamos el tener que repetir. Es una cuestión. El mandato del presidente en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, entre paréntesis, 1994, deberá ser considerado como primer periodo. Ahí está la cuestión. Y si me permite, es muy clara explicarla. Claro, porque todo el mundo sabe, hasta los chicos del colegio, de la escuela primaria, que al momento de la reforma, el presidente que se encontraba en ejercicio, el doctor Menem, había sido elegido no por la nueva Constitución, sino por la vieja Constitución que establecía un mandato irrevocable de 6 años. Y esto no puede ser modificado con efecto retroactivo de la nueva Constitución que rige a partir de su sanción. Pero no es posible que un presidente jure la del 94 reformada, no haga observación y asume en el segundo mandato sin observación. Yo lo dejé explicar. Lo que le quiero explicar. No, pero yo le quiero decir esto. Usted, además de esas afirmaciones que se refieren a mi petición, que es el pedido del fiel cumplimiento de las disposiciones constitucionales, se le imputa al doctor Menem que como si él fuera el actor, cuando en realidad el que hace la demanda soy yo en mi calidad de ciudadano y de afiliado del Partido Justicialista y ejerciendo mi derecho político que me reconoce la Constitución y sobre el cual se tendrá que pronunciar la Corte, si tengo razón o no tengo razón, si lo puedo postular o no al candidato Carlos Menem conforme la interpretación que le acabo de señalar, porque la cláusula transitoria novena será muy clara para los que lo redactaron. Pero aquellos que se encerraron, como yo digo, en el cuartito, se han olvidado de la gente, porque cuando se establecen medidas proscriptivas, perdóneme, cuando se inhabilita un candidato, no se inhabilita al candidato, se inhabilita a los millones de ciudadanos que pueden votar ese candidato. Yo estoy ejerciendo mi derecho constitucional y conforme el artículo 14 me presento ante la justicia a peticionar que se aclare mediante una acción declarativa objetiva de verdad. Yo pido que la justicia declare si es verdad que al momento de la reforma el presidente Menem se encontraba cumplimentando un mandato constitucional conforme a la Constitución anterior de 6 años, no de 4 años. Este es el tema. Pero alguien puede pensar. Pero en aquella época, ¿qué se pensaba? Puede pensar, Walter, que la reforma política fuera 6 años del primer mandato, 4 años y medio del actual, o 6 años y medio más 4, 10 años y medio, el más largo del periodo. Pero estamos juntando periodos que no tienen nada que ver. 14 años, alguien. Perdóneme, la Constitución nueva establece. ¿Qué dice el artículo 90? El principio histórico de nuestra Constitución era un periodo de 6 sin renovación. No, digamos, yo lo que me pregunto es: en el año que se hace la reforma de la Constitución, ese año se pensaba o estaba sobreentendido que el mandato del presidente Menem, ese de 6 años, era el primero, ¿sí? Le aclaro a usted por lo siguiente. Cuando usted contrata a un abogado, usted me contrata a mí para que yo haga la defensa suya. Si no le gusta como yo le hago la defensa. Espero que no se dé la ocasión nunca, no porque no sea un buen abogado, sino para hacer una demanda. Y usted quiere revocarme el mandato, me lo revoca y está en todas sus facultades y en su derecho. En materia política, cuando usted mete el sobre en la urna y vota a un candidato, el mandato es irrevocable. Usted no lo puede modificar después como usted quiere. Cuando se votó al presidente Menem y salió electo, en virtud del cual se encuentra después cumpliendo el mandato al momento de la reforma, era un mandato irrevocable de 6 años. Ahora una pregunta. Esto es así, no lo podemos manejar. Una pregunta. Porque si no estamos estableciendo una cláusula proscriptiva. En aquel momento se dijo
que la reelección era necesaria porque había reformas económicas pendientes, lo cual era cierto. Ahora, pendiente en la economía, ¿qué hay por lo cual sería saludable pensar en una reforma constitucional o lo que fuera para que el presidente vuelva a ser pendiente en la economía es respetar las bases de juego, las reglas de juego, y las bases en nuestro país que proviene de violar la Constitución es cumplir la Constitución. Y es lo que estamos pidiendo, que se cumpla fielmente la Constitución. En consecuencia, la Constitución dice que el primer periodo de Menem fue de 1981 a 95, 99 es el segundo periodo. A lo que me refiero, doctor. A lo que me refiero. Si me permite, doctor, yo le quería hacer referencia al fallo anterior de hace 2 años. Pero vamos a suponer que el presidente Menem quiera ser presidente nuevamente y tenga unas brillantes ideas de cómo hacer para que el país esté mejor. Bueno, vamos a suponerlo cuando esté habilitado. Bueno, pero lo que digo es, no se le facilitaría estar habilitado si da esas ideas ahora, las expone ahora a la población. Bueno, estamos haciendo suposiciones, cuando en realidad hay un hecho concreto y puntual. O sea, le digo que en este momento el Senado está reunido, el Senado de la Nación, con todo lo que ello implica, en una sesión especial para hacer una declaración respecto a esta presentación que tiene estudio la Corte. Y este es el tema que realmente nos convoca, porque tenemos que mirar en realidad con la vista puesta hacia arriba, digamos. Pero por supuesto, con criterio alto. El gobierno de los hombres en la Argentina tiene que ceder al gobierno de las leyes. Exacto, completamente de acuerdo. Y además con el radicalismo, no hay razón económica, con el radicalismo no hay en particular, personal, una gran trayectoria política. El abrazo de Balbín y de Perón. Eso no está en discusión ahora. No, está en discusión porque hoy mismo yo lo escuché. Aún como yo tengo esa duda. Porque de lo contrario, entonces, lo que dice el vicepresidente de la Nación, el doctor Carlos Rucauf, ¿en qué se inscribe? Está mal, porque el vicepresidente de la Nación no tiene derecho ni facultades para sugerir un fallo de la Corte. Una interpretación de la Corte y un golpe de Estado. Exacto, está mal, de representante absolutamente mal, porque usted habrá leído entonces el documento emitido hoy por el Consejo Nacional del Partido Justicialista, que pone las cosas en su justo lugar. El vicepresidente en ejercicio de la presidencia, no se puede arrogar la facultad judicial de decir cómo la Corte tiene que interpretar un amparo, que en este caso es el mío, donde yo tengo en juego mis derechos y él le tiene que decir cómo lo tiene que hacer. Lo mismo que hizo la gente, por ejemplo, de Frepaso. Y algunos dirigentes que a mí me llama poderosamente la atención, como el doctor Alfonsín, que si bien él ve con ojos y con posición interesada distinta, él no puede amenazar a los miembros de la Corte de que si a mí me dan la razón y me reconocen mi derecho, le va a pedir juicio político. Porque esto sí rompe prácticamente tenemos que terminar el bloque. Lo único que quiero hacer un comentario es, así como tengo la duda de, bueno, ¿qué ideas en economía tiene o en otras áreas Menem tiene? También tengo una duda con respecto a la alianza, que es, la gente no estará un poco indiferente con este tema porque no nota políticas económicas o en lo que fuera muy diferentes de parte de la alianza si fuera gobierno. No dirá Menem o la alianza, la convertida va a seguir igual, el desempleo no va a poder bajar gran cosa, va a ser lo mismo. Pero no hay un poco de eso en la gente. Primero la gente, nosotros necesitamos, que está harta de este tema, y queremos aclarar que no ha sido la alianza ni la fuerza de la oposición las que la han traído al debate público. Ha sido el presidente de la Nación. No, pero perdóneme, le quiero corregir. El amparo está hecho por mí, no por el presidente de la Nación. La reelección se motoriza. La reelección se motoriza desde la Casa de Gobierno y no desde el recurso del doctor. Pero ¿y cuál es el argumento que usted tiene para... Usted, en primer lugar, ¿ha leído el escrito mío, doctor? ¿Yo? ¿Lo ha leído? He leído en los diarios su presentación. Entonces no la ha leído, reconozca que no la ha leído. Entonces no se puede hacer un juicio de valor. La operación política... No, pero usted no sabe cuáles son los derechos que yo he invocado, entonces. Pero ¿dónde está el doctor Menem en mi amparo? No me refiero a las razones que usted está exhibiendo para poder elegir. Usted lo que busca en definitiva es que se habilite judicialmente la posibilidad de la reelección de Menem. Exacto, porque eso está prohibido en la Constitución. Eso es la interpretación suya. Bueno, lo único, ahora tenemos que terminar. Lo único que me queda claro es que este es más que un debate político, en principio es un debate jurídico. Y el público de leyes, de economía, de leyes, le cuesta entender al público. Entonces, claro, acá... perdóneme, Graciano, no se puede decir que esto lo hizo usted, o lo hizo él, o lo hice yo. El debate, lo único que organicé yo, el tema no.
Les agradezco a los dos. Podemos haber sido útiles, ¿no? Señores Melchor Cruchaga y Juan Carlos Almonacid, muchísimas gracias. Esperamos Ortiz Almonacid, perdón, lo tenía de otra manera. Los vamos a volver a invitar porque este tema va a seguir adelante y creo que han hecho un debate con gran altura. No, y como corresponde. Y nosotros después de la pausa vamos al pequeño corte.